Hay algo extraño en la forma en que buscamos. Pasamos años leyendo, escuchando, practicando, tratando de alcanzar algo que llamamos despertar, presencia o conciencia expandida. Y sin embargo, cuanto más buscamos, más parece alejarse aquello que perseguimos, como si estuviéramos corriendo detrás de nuestra propia sombra. Es curioso cómo funciona esto. Compramos libros sobre meditación, asistimos a retiros, seguimos enseñanzas de diferentes tradiciones, y todo eso puede ser valioso, por supuesto, pero hay algo paradójico en todo este movimiento, porque la búsqueda misma, esa actividad constante de ir hacia algo, de querer alcanzar un estado diferente, puede ser precisamente lo que nos mantiene separados de aquello que buscamos. Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su vida a investigar la naturaleza de la conciencia, no desde la especulación, sino desde el estudio riguroso de la experiencia humana. Neurofisiólogo, psicólogo, investigador incansable, estudió en universidades de México y Estados Unidos, pero su verdadera pasión no era solo acumular conocimiento académico, era penetrar en el misterio de cómo experimentamos la realidad, y una de las observaciones más profundas que emerge de su trabajo es simple, casi desconcertante. La conciencia no está ausente, no es algo que debamos construir ni conquistar. Lo que ocurre es que nuestra propia actividad mental, esa búsqueda constante, esa interpretación incesante de la realidad, puede estar ocultando lo que ya está presente. Piensa en este momento, ahora mismo. Estás consciente, estás aquí. No tuviste que hacer nada especial para llegar a este instante. No encendiste un interruptor. Simplemente estás siendo consciente de estas palabras, de la pantalla, quizás de los sonidos a tu alrededor. Esa capacidad de estar presente no es algo que apareció después de años de práctica. Ya estaba aquí, siempre ha estado aquí, pero la mente tiene una tendencia natural. Interpreta, categoriza, nombra, juzga, construye una estructura sobre la experiencia directa. Y esa estructura, aunque útil para navegar el mundo, puede convertirse en un filtro tan denso que terminamos viviendo en nuestras interpretaciones en lugar de en la experiencia misma. Vivimos en lo que pensamos sobre la vida, no en la vida tal como es. Greenberg sugería que la conciencia no se encuentra añadiendo más capas de conocimiento, más técnicas, más conceptos, se revela cuando esa estructura se aquieta, cuando por un momento dejamos de buscar, de interpretar, de querer llegar a algún lugar, cuando simplemente descansamos en lo que ya es. Esto no es resignación, no es dejar de crecer ni de explorar, es reconocer algo fundamental, que antes de toda búsqueda ya hay conciencia, que antes de todo esfuerzo por estar presente, ya estás presente, que lo que buscas no está en el futuro, en el próximo libro, en la próxima práctica, está aquí, ahora, siendo lo que permite que todo lo demás sea experimentado. Observa por un momento tu respiración, no para controlarla, solo para notarla, el aire que entra, el aire que sale. Quizás notes cómo el pecho se expande ligeramente o cómo el abdomen se mueve con cada ciclo. No estás creando esa experiencia, ya está ocurriendo. La conciencia que permite que notes tu respiración no es algo que tú produces, es lo que permite que todo sea notado. Los sonidos que están presentes en este momento, sean cuales sean. El tráfico a lo lejos, el silencio de la habitación, quizás el zumbido casi imperceptible de algún aparato electrónico, o la música de fondo que acompaña este video. No necesitas hacer nada con ellos, simplemente están siendo escuchados, y hay algo que los escucha. Eso que escucha no es ruidoso, no tiene prisa, simplemente está presente, receptivo, abierto. Quizás notes la sensación de tu cuerpo, el peso, la temperatura, la textura del contacto con la silla o la cama. Todas esas sensaciones están siendo registradas por algo que no tiene forma, algo que no está localizado en ningún lugar específico, pero que permite que todo lugar sea experimentado. Greenberg hablaba de algo que llamó la sintergía, una matriz fundamental que unifica la experiencia, no como una teoría abstracta flotando en el aire, sino como algo que podría ser experimentado directamente cuando la actividad interpretativa de la mente se suaviza, cuando dejamos de estar constantemente traduciendo la experiencia en palabras, en conceptos, en historias sobre nosotros mismos. Imagina por un momento que toda tu experiencia, todo lo que percibes, surge de una especie de campo unificado, no como algo místico necesariamente,
sino como una posibilidad real que la física cuántica y la neurociencia apenas comienzan a explorar. Greenberg investigó cómo el cerebro no solo recibe información pasivamente, sino que participa activamente en la creación de nuestra realidad experimentada. Realizó experimentos fascinantes, estudió chamanes, meditadores, personas con habilidades perceptivas inusuales, no para validar lo sobrenatural, sino para entender cómo la conciencia humana puede expandir sus capacidades cuando ciertos filtros mentales se relajan, y encontró patrones. Encontró que cuando la actividad mental se aquieta profundamente, algo más fundamental emerge. La búsqueda espiritual muchas veces se convierte en otro proyecto del ego, otra forma de querer ser alguien mejor, de alcanzar algo extraordinario, de escapar de lo que es ordinario. Acumulamos experiencias espirituales como quien acumula logros profesionales. Voy a despertar, voy a iluminarme, voy a alcanzar la paz permanente, pero lo extraordinario no está más allá de lo ordinario. Está en la capacidad de experimentar lo ordinario, sin el filtro constante del juicio y la comparación. Está en este momento tal como es, sin agregar ni quitar nada, sin necesidad de que sea diferente, sin necesidad de que tú seas diferente. Simplemente esto, la experiencia directa de estar vivo, de estar consciente, sin la narrativa sobre qué significa o hacia dónde debe llevarte. Cuando observas de cerca, te das cuenta de que la búsqueda espiritual suele estar alimentada por una sensación sutil de que algo está mal, de que no eres suficiente tal como eres ahora, de que necesitas mejorar, transformarte, trascender. Y aunque el crecimiento es natural y hermoso, cuando viene desde un lugar de rechazo hacia lo que eres en este momento, se convierte en una huida sin fin, porque incluso cuando alcanzas cierta experiencia, cierto estado de calma o claridad, pronto la mente dirá, esto no es suficiente, debe haber algo más profundo, y la búsqueda continúa. El horizonte sigue retrocediendo a medida que avanzas. Greenberg entendió algo que muchas tradiciones contemplativas han señalado durante siglos, que el problema no es la falta de algo, sino el exceso de actividad mental, el ruido constante, la interpretación incesante, el diálogo interno que nunca se detiene. Permítete notar por un momento ese diálogo, esa voz en tu mente que comenta, que analiza, que planea, que recuerda, no para juzgarla, no para tratar de silenciarla a la fuerza, solo para reconocer que está ahí, y que tú, lo que sea que tú realmente eres, puedes notar esa voz, lo cual significa que no eres esa voz, eres lo que puede observarla. Esta distinción es sutil pero profunda. Normalmente, estamos tan identificados con nuestros pensamientos que no hay separación. El pensamiento aparece y nosotros somos ese pensamiento. Surge un juicio y nos convertimos en ese juicio. Emerge una preocupación y toda nuestra identidad se contrae alrededor de esa preocupación. Pero cuando hay un momento de observación clara, cuando notas el pensamiento como pensamiento, algo se relaja, hay un espacio, y en ese espacio hay libertad. No la libertad de eliminar los pensamientos, sino la libertad de no estar completamente atrapado en ellos. Los investigadores han explorado cómo ciertos sonidos o frecuencias pueden facilitar estados de mayor calma o receptividad. El 432 Hz, conocido a veces como el tono del universo. El 528, llamado la frecuencia del amor o la reparación. El 741, asociado con la claridad y la expresión, no como soluciones mágicas, no como atajos hacia la iluminación, sino como acompañamientos que pueden ayudar a que la mente se asiente, como un entorno que invita al silencio interno, como una puerta que se abre suavemente hacia la quietud. Pero incluso sin ellos, el silencio está disponible, la quietud está aquí, debajo del ruido, esperando ser reconocida. Quizás en este momento puedas permitir que los sonidos que escuchas, sean cuales sean, simplemente existan, sin resistencia, sin preferencia, solo sonidos apareciendo en el espacio de la conciencia, y nota cómo ese espacio no se ve afectado por los sonidos, no se vuelve ruidoso porque haya ruido, permanece silencioso, vasto, acogedor. Lo que ocurre cuando dejas de buscar no es que pierdas algo, es que dejas de pasar por alto lo que siempre ha estado presente. La conciencia no se esconde, nunca se fue, es solo que hemos estado tan ocupados mirando hacia el horizonte que olvidamos mirar aquí, donde ya estamos,
Es como buscar tus lentes cuando los tienes puestos. Puedes buscar por toda la casa, cada vez más frustrado, cada vez más convencido de que están perdidos, hasta que alguien te señala, están en tu cara, y entonces te das cuenta de que has estado usando los lentes todo el tiempo para buscar los lentes. Así buscamos la conciencia, la usamos para buscarla. Estamos conscientes en cada momento de la búsqueda, pero no reconocemos esa conciencia porque estamos enfocados en encontrar algo más espectacular, más definitivo, más extraordinario. Greenberg exploró la relación entre la atención y la experiencia. Descubrió que la calidad de nuestra atención moldea directamente la calidad de nuestra experiencia. Cuando la atención está fragmentada, saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, la experiencia se vuelve fragmentada también, superficial, insatisfactoria. Pero cuando la atención se unifica, cuando descansa en un solo lugar sin esfuerzo, algo cambia. La experiencia se vuelve más vívida, los colores parecen más intensos, los sonidos más claros, y hay una sensación de plenitud que no depende del contenido de la experiencia, sino de la calidad de la presencia. No se trata de concentración forzada, no es apretar los dientes y obligar a la mente a quedarse quieta, eso solo crea más tensión. Se trata de una atención relajada, una observación amable, como mirar el cielo. No tienes que esforzarte para ver el cielo, solo miras y ahí está. De la misma forma, no tienes que esforzarte para estar consciente. Ya lo estás, solo necesitas reconocerlo. Necesitas relajar el esfuerzo constante de hacer, de lograr, de llegar, y simplemente permitir que lo que ya es se revele. Observa cómo es posible estar consciente sin esfuerzo, cómo estas palabras están siendo comprendidas sin que tengas que forzar nada. No estás pensando activamente en cómo decodificar cada palabra, cómo interpretar cada frase, simplemente ocurre. La comprensión surge naturalmente cuando hay atención, cómo la vida está ocurriendo sin que tengas que sostenerla con tu voluntad. Tu corazón late sin tu permiso, tus pulmones respiran mientras duermes. Las células de tu cuerpo se renuevan constantemente sin que tengas que supervisar el proceso. Hay una inteligencia operando que no depende de tu control, una presencia que no necesita ser mejorada. Y esa misma inteligencia que hace latir tu corazón es la que permite que seas consciente. No es algo que tú haces, es algo que está ocurriendo a través de ti. Eres el espacio en el que todo esto aparece. Greenberg estudió a chamanes mazatecos, huicholes, participó en ceremonias, no como turista espiritual, sino como investigador genuinamente interesado en entender estados alterados de conciencia. Y lo que encontró una y otra vez es que estos estados no son la meta, son señales que apuntan hacia algo más fundamental. Los chamanes no buscan el éxtasis por el éxtasis, buscan la claridad, buscan ver la realidad sin los velos habituales de la percepción condicionada. Y cuando esos velos caen, lo que queda no es algo espectacular necesariamente, es algo obvio, algo que siempre estuvo ahí, pero que pasamos por alto en nuestra búsqueda de lo extraordinario. La experiencia ordinaria, vista con ojos limpios, es extraordinaria. El simple hecho de estar vivo, de poder ver, oír, sentir, de experimentar este momento tal como es, sin pasado que lo contamine, sin futuro que lo eclipse, solo esto, solo ahora. Pero nuestra mente raramente está aquí, está en el pasado reviviendo conversaciones, lamentando decisiones, añorando momentos que ya no existen, o está en el futuro, planeando, preocupándose, fantaseando sobre lo que vendrá. Y el presente, este momento en el que la vida realmente está ocurriendo, pasa desapercibido. Greenberg hablaba de la neurología de la experiencia, de cómo el cerebro construye modelos de la realidad basados en experiencias pasadas, y cómo esos modelos pueden volverse tan rígidos que dejamos de percibir lo que realmente está aquí. Percibimos nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras proyecciones. Cuando miras a una persona, ¿realmente la ves? ¿O ves tu historia con esa persona? Tus resentimientos, tus apegos, tus ideas sobre quién es y cómo debería ser. Cuando miras un árbol, ¿lo ves? ¿O ves la palabra árbol, la categoría, el concepto? La percepción directa, sin filtros conceptuales, es rara, pero es posible, y cuando ocurre, aunque sea por un instante, hay una frescura, una vivacidad, como si estuvieras viendo por primera vez.
Los niños pequeños tienen esta cualidad. Pueden quedarse fascinados con una hoja, con el reflejo de la luz en el agua, con el movimiento de una hormiga, no porque sean simples o ignorantes, sino porque su percepción aún no está completamente filtrada por conceptos. Todavía pueden ver sin la narrativa constante, y esa capacidad no se pierde, solo se cubre, con años de condicionamiento, de educación, de aprender a nombrar y categorizar todo. Pero debajo de todas esas capas, la capacidad de percibir directamente sigue intacta. Permítete ahora, por un momento, mirar algo en tu entorno sin nombrarlo, sin pensar en qué es, para qué sirve, si te gusta o no, solo la experiencia visual pura, las formas, los colores, la luz, la sombra, como si fuera la primera vez que ves ese objeto. Nota cómo algo se suaviza cuando dejas de interpretar. Hay menos separación entre tú y lo que observas. No es que te fusiones místicamente con el objeto, es simplemente que la distancia creada por el pensamiento se reduce y hay una intimidad natural en la percepción directa. Jacobo Greenberg desapareció en 1994, dejando un legado de investigación profunda sobre la conciencia humana. Su desaparición sigue siendo un misterio. Algunas personas especulan, crean teorías, pero la verdad es que no sabemos qué ocurrió, y quizás eso sea apropiado para alguien que dedicó su vida a explorar el misterio más grande de todos, la conciencia misma. Sus preguntas siguen resonando. ¿Qué es lo que unifica nuestra experiencia? ¿Cómo es posible que seamos conscientes? ¿Qué ocurre cuando la estructura neuronal que procesa la realidad se aquieta lo suficiente como para permitir que algo más fundamental se revele? Estas no son preguntas para ser respondidas con el intelecto, son invitaciones a la observación directa, a notar que ahora mismo, mientras escuchas o lees, hay algo que está siendo consciente de todo esto, y ese algo no es complicado, no requiere años de preparación, ya está aquí. El problema es que buscamos la conciencia como si fuera un objeto, como si fuera algo que podemos agarrar, poseer, controlar, pero la conciencia no es un objeto, es el espacio en el que todos los objetos aparecen. No puedes verla directamente porque es lo que permite toda visión. No puedes pensarla completamente porque es lo que permite todo pensamiento. Es como tratar de ver tus propios ojos sin un espejo. No puedes, pero eso no significa que no tengas ojos. De hecho, el hecho de que puedas ver cualquier cosa es la prueba de que tienes ojos. De la misma forma, el hecho de que puedas experimentar cualquier cosa es la prueba de que hay conciencia. Greenberg propuso que quizás el cerebro no produce la conciencia, sino que la modula, como un radio que no crea las ondas de radio, pero las sintoniza. Esta idea resuena con muchas tradiciones filosóficas y espirituales, pero él la exploró desde la ciencia, desde la medición de ondas cerebrales, desde el estudio de correlatos neuronales de la experiencia. Y lo que encontró sugiere que hay más en la conciencia de lo que el modelo materialista tradicional puede explicar. Encontró sincronizaciones inexplicables entre cerebros. Encontró que la intención clara puede afectar procesos que se suponía eran automáticos. Encontró que la meditación profunda altera no solo los estados mentales, sino la estructura misma del cerebro. Pero más allá de los hallazgos científicos, más allá de las teorías y los modelos, está la experiencia directa, y esa experiencia está disponible para ti ahora mismo. No necesitas entender la neurociencia, no necesitas creer en ninguna teoría, solo necesitas observar. ¿Qué es lo que está presente cuando todos los conceptos se aquietan? ¿Qué queda cuando dejas de tratar de ser alguien, de llegar a algún lugar, de entender todo? Queda esto, esta presencia simple, esta apertura, este espacio en el que todo aparece, y ese espacio no es vacío en el sentido de estar muerto o inerte, está lleno de vida, de posibilidad, de una paz que no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio del caos, y ese espacio permanece tranquilo. Puedes estar enfrentando desafíos, y ese espacio no se ve amenazado, porque ese espacio no es algo personal, no es tu paz, es la paz que permite que toda experiencia, incluida la experiencia de no paz, ocurra. Esto puede sonar abstracto, pero es tremendamente práctico, porque cuando reconoces ese espacio, cuando descansas en esa presencia, hay menos sufrimiento innecesario. El dolor puede seguir apareciendo, las dificultades no desaparecen mágicamente, pero la resistencia a ellas se suaviza, y es esa resistencia, esa lucha constante contra lo que es,
la que crea la mayor parte de nuestro sufrimiento. No el dolor en sí, sino el rechazo del dolor. No la tristeza en sí, sino la sensación de que no debería estar triste. No la incertidumbre en sí, sino la necesidad de controlarlo todo. Cuando hay reconocimiento de la conciencia como el fondo permanente de toda experiencia, hay menos necesidad de controlar, porque sabes que pase lo que pase en la superficie, ese fondo permanece intacto, como el océano que permanece quieto en sus profundidades aunque haya tormentas en la superficie. Greenberg hablaba de diferentes niveles de sintergía, de cómo algunas personas viven completamente identificadas con sus pensamientos y emociones, sin espacio para observar, y cómo otras han desarrollado lo que él llamaba alta sintergía, una capacidad de permanecer conscientes incluso en medio de experiencias intensas. Pero esto no es una jerarquía rígida, no es que algunas personas sean mejores que otras, es simplemente que hay diferentes grados de reconocimiento, y ese reconocimiento puede profundizarse, no a través del esfuerzo, sino a través de la relajación, a través de soltar la lucha constante. Observa ahora tu cuerpo. ¿Hay alguna tensión innecesaria? Quizás en los hombros, en la mandíbula, en el estómago. No para juzgarla, solo para notarla. Y ve si es posible permitir que esa tensión se suavice un poco, no forzando la relajación, solo invitándola. Nota cómo la respiración puede ayudar. Cuando inhalas, permites que el aire llene tu cuerpo. Cuando exhalas, permites que todo se suelte un poco. No estás haciendo que esto ocurra, estás permitiendo que ocurra. Hay una diferencia sutil, pero importante. Hacer implica esfuerzo, implica un yo que controla. Permitir implica confianza, implica reconocer que hay una inteligencia natural operando que sabe cómo relajarse, cómo sanar, cómo encontrar el equilibrio. Tu trabajo no es hacer que eso ocurra, es quitarte del camino, y quitarte del camino no significa desaparecer, significa dejar de interferir, dejar de complicar lo que es naturalmente simple, como un niño que aprende a nadar. Al principio lucha contra el agua, trata de controlarla, pero eventualmente aprende a confiar, a dejarse llevar, y entonces la natación se vuelve fácil, fluida, natural. Así es vivir desde el reconocimiento de la conciencia. No es que te vuelvas pasivo o indiferente, es que tus acciones vienen desde un lugar de quietud en lugar de desde la agitación, desde la claridad en lugar de desde la confusión, desde la totalidad en lugar de desde la fragmentación. Greenberg estudió a personas que habían dedicado años a prácticas meditativas profundas y encontró que sus patrones cerebrales mostraban una coherencia notable, una sincronización entre diferentes áreas del cerebro, como si el cerebro entero estuviera trabajando como una unidad en lugar de como partes separadas compitiendo por atención. Y esa coherencia se correlacionaba con reportes de paz interior, de claridad, de una sensación de estar completo, no completo en el sentido de haber alcanzado alguna meta final, sino completo en el sentido de no estar fragmentado internamente, de no estar en guerra consigo mismos, porque la mayoría de nosotros vivimos en conflicto interno constante. Una parte quiere una cosa, otra parte quiere lo contrario. Una voz dice deberías, otra dice no deberías, y pasamos nuestra energía en esa batalla interna, dejando poco para vivir realmente. Cuando la búsqueda se detiene, cuando reconoces que ya estás completo, ese conflicto se suaviza, no porque todas las partes desaparezcan o porque ya no haya preferencias, sino porque hay un espacio más amplio que puede contener todas las partes sin necesidad de que una gane y otra pierda. Puedes querer algo y al mismo tiempo estar en paz con no tenerlo. Puedes tener una meta y al mismo tiempo estar completamente presente en el camino hacia ella. Puedes desear cambio y al mismo tiempo aceptar completamente lo que es. Estas aparentes contradicciones se resuelven no en el nivel del pensamiento, sino en el nivel de la presencia, porque la presencia no es conceptual, no opera según las reglas de la lógica, es más vasta que eso. Permítete ahora simplemente estar, sin agenda, sin necesidad de lograr nada, ni siquiera relajación o paz, solo estar, como el cielo, que simplemente es permitiendo que las nubes pasen, permitiendo que los pájaros vuelen, permitiendo el sol, la luna, las estrellas, sin resistencia, sin preferencia, y nota que ese estar no es aburrido,
No es vacío en un sentido negativo. Hay una plenitud en la simple presencia, una riqueza que no depende del contenido, que está aquí tanto en el silencio como en el sonido, tanto en la quietud como en el movimiento. Greenberg escribió sobre la experiencia de lo que llamó el campo neuronal, la idea de que nuestro cerebro interactúa con un campo más amplio de información, que no estamos aislados en nuestros cráneos, sino conectados de formas que apenas comenzamos a entender. Esto explicaría fenómenos como la intuición, la sincronicidad, las experiencias de conexión profunda con otros, no como magia, sino como propiedades naturales de un universo que está más interconectado de lo que nuestros sentidos ordinarios pueden detectar. Pero no necesitas creer en ningún campo, no necesitas aceptar ninguna teoría, solo necesitas observar tu propia experiencia. ¿Alguna vez has sentido una conexión profunda con alguien? ¿Una sensación de saber algo sin poder explicar cómo lo sabes? ¿Un momento de sincronicidad que pareció demasiado perfecto para ser coincidencia? Estas experiencias son comunes. Todos las hemos tenido, pero usualmente las descartamos como casualidad o las romantizamos como algo místico. Greenberg sugería que quizás son simplemente aspectos naturales de cómo funciona la conciencia cuando no está completamente filtrada por nuestros modelos habituales de realidad. Cuando la mente se aquieta, cuando la interpretación constante se pausa, hay una apertura, y en esa apertura, información que siempre estuvo presente pero ignorada, puede volverse consciente, no porque estés ganando algo nuevo, sino porque estás soltando los filtros que te impedían notarlo. Es como caminar por un bosque. Si vas con prisa, enfocado en llegar a tu destino, pasarás por alto miles de detalles, los insectos, las plantas, los sonidos sutiles, pero si caminas lentamente con atención relajada, esos detalles se revelan, no porque el bosque haya cambiado, sino porque tu forma de percibirlo cambió. La conciencia es así, siempre está plena, siempre está completa, pero nuestra percepción de ella puede estar tan filtrada que solo notamos una fracción de lo que está disponible. Y cuando los filtros se suavizan, hay una revelación, no dramática necesariamente, sino simple, obvia, como quitarse lentes oscuros y darse cuenta de cuánta luz hay realmente. Puedes regresar a este reconocimiento en cualquier momento, no como una técnica que tienes que dominar, no como un ejercicio que tienes que practicar durante años, simplemente notando que ya estás aquí, que ya estás consciente, que la búsqueda puede descansar porque aquello que buscabas nunca estuvo ausente y cada vez que regresas se vuelve un poco más familiar, no porque te estés volviendo mejor en estar consciente, sino porque estás reconociendo con mayor claridad lo que siempre fue cierto, como reconocer el rostro de un viejo amigo. No tienes que esforzarte en reconocerlo, simplemente lo ves y sabes. Greenberg dedicó su vida a esta exploración, no como un escape de la realidad, sino como una profundización en ella, no como una negación del mundo material, sino como una investigación de la base misma de cómo experimentamos lo material. Y su legado no son solo sus teorías o sus descubrimientos, es la invitación a que cada uno explore por sí mismo, a que no acepte nada como verdad solo porque alguien lo dijo, sino que investigue directamente en el laboratorio de su propia experiencia, porque nadie puede darte la conciencia. No está en un libro, en un maestro, en una práctica. Está aquí. Es lo que permite que leas este libro, que escuches a ese maestro, que realices esa práctica. Es lo más obvio y lo más pasado por alto. Y quizás el mayor regalo que puedes darte es dejar de buscarla por un momento, dejar de tratar de alcanzarla, dejar de pensar en ella como algo futuro y simplemente reconocer, ya está aquí, siempre estuvo aquí y nunca se fue. Desde ese reconocimiento, la vida continúa, los desafíos no desaparecen, las responsabilidades siguen ahí, pero hay una ligereza, una sensación de amplitud, como si hubieras estado cargando un peso enorme y de repente te dieras cuenta de que puedes soltarlo, no porque los problemas se resuelvan mágicamente, sino porque dejas de cargar, además de los problemas reales, el peso de la resistencia a ellos, el peso de la sensación de que algo está fundamentalmente mal, el peso de la búsqueda constante de algo que finalmente te complete. Y en ese alivio hay espacio para la alegría genuina, no la alegría que depende de que todo salga bien, sino la alegría que surge del simple hecho de estar vivo, de ser consciente, de participar en este misterio extraordinario que llamamos existencia.
Greenberg entendió que la exploración de la conciencia no es un lujo, no es algo solo para místicos o filósofos, es fundamental para el bienestar humano, porque cómo experimentamos la realidad determina la calidad de nuestra vida, y cómo experimentamos la realidad está determinado por la claridad de nuestra conciencia. Cuando hay confusión, todo parece amenazante. Cuando hay claridad, incluso los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Cuando hay fragmentación, la vida parece caótica. Cuando hay integración, hay una sensación de flujo, de que todo tiene su lugar, y esa claridad, esa integración, no viene de adquirir más conocimiento, viene de soltar la neblina que oscurece la claridad natural, viene de aquietar el ruido que impide escuchar el silencio natural, viene de relajar la tensión que bloquea la paz natural. Es un movimiento de resta, no de suma, de simplificación, no de complicación, de retorno, no de llegada a un lugar nuevo, retorno a lo que siempre fuiste antes de que te dijeras que tenías que ser algo diferente. Y ese retorno no es un regreso al pasado, no es volver a ser un niño ignorante, es reconocer la inocencia que nunca se perdió, la apertura que siempre estuvo presente debajo del condicionamiento, la conciencia que observó cada etapa de tu vida sin ser afectada por ninguna de ellas. Permítete ahora, en estos últimos momentos, simplemente descansar en ese reconocimiento, en la sensación de que no hay nada que arreglar, nada que alcanzar, nada que demostrar, solo esto, solo ahora, solo la experiencia directa de ser consciente, sin la necesidad de nombrarla, sin la necesidad de convertirla en algo especial. Y quizás notes que en este descanso hay algo más vasto que cualquier concepto sobre ti mismo, algo que no se limita a tu historia personal, a tus logros o fracasos, a tus miedos o esperanzas, algo que simplemente es y que permite que todo lo demás también sea. No es que te disuelvas en ese algo, es que reconoces que nunca estuviste separado de ello, que la separación fue solo una idea, una creencia, un filtro que creó la ilusión de estar aislado, cuando en realidad siempre estuviste completamente conectado con todo, y desde esa conexión puedes volver a tu vida diaria, a tus tareas, tus relaciones, tus desafíos, pero con una sensación diferente, con menos peso, con menos resistencia, con una apertura que permite que la vida fluya a través de ti en lugar de sentir que tienes que empujarla constantemente. Gracias por estar aquí, por permitir este momento de quietud, por soltar, aunque sea por un instante, la búsqueda constante. La conciencia ya se reveló, siempre estuvo revelada, solo estaba esperando a que dejaras de buscarla para reconocerla. Y ahora que la has reconocido, aunque sea fugazmente, esa semilla de reconocimiento permanecerá, no como algo que tienes que proteger o cultivar activamente, sino como algo que crecerá naturalmente, a su propio ritmo, cuando las condiciones sean adecuadas. No hay prisa, no hay fecha límite. La conciencia no va a ningún lado. Estará aquí mañana, estará aquí en un año, estará aquí cuando recuerdes volver, y cuando lo hagas, descubrirás que nunca te fuiste realmente, que este reconocimiento traiga paz a tu experiencia, no la paz de la ausencia de desafíos, sino la paz que puede coexistir con cualquier experiencia, la paz que es tu naturaleza esencial, la paz que nunca tuviste que buscar porque siempre fue lo que estabas usando para buscar. Descansa en eso, confía en eso, y permite que la vida se despliegue desde ese lugar de quietud profunda.